Muy bien. Bueno, entonces en la clase pasada vimos un poco de eh, más o menos cómo son las estructuras básicas de la programación, la secuencia, la selección y la iteración. Vimos algunos ejemplos con un for, con un if, etcétera. También vimos los operadores para poder hacer los operadores relacionales y los operadores lógicos. Y ahora lo que vamos a hacer es afianzar esos conceptos que vimos con, bueno, más ejemplos de programación, ¿no? Ahí les pediré un segundito que si se pueden mutear todos y cuando quieran hacer una pregunta, en todo caso ahí se desmutean y comentan. Buenísimo, gracias. Entonces, eh, vamos a hacer algo mejor. Voy a compartir solamente la pestaña y después comparto todo el código. Bien, bueno, entonces continuamos con el curso de programación y acá tenemos un pequeño enunciado. ¿Cómo va a ser esta clase? Planteamos un problema y después vamos a ver la resolución en código. Planteamos otro problema y vemos la resolución en código. Así hasta el final de la clase. Eh, y después nos quedaría una última clase donde vamos a ver un poco de Git y GitHub, que es para trabajar en equipos. No se preocupen si no saben lo que es, ya vamos a ver de qué se trata. Bien, entonces, viendo este problema, acá nos piden encontrar el máximo y el mínimo. O sea, desarrollar un programa que nos permite ingresar números y encontrar el menor y el mayor. Cortar el programa al ingresar una letra. Entonces, la aplicación de consola nos va a estar todo el tiempo, ingrese el número, ingrese el número, ingrese el número, preguntando de forma indefinida, hasta que en algún momento nosotros ingresamos una letra cualquiera y ahí corta la ejecución y encuentra el máximo y el mínimo. Esto que está acá son datos de ejemplo. No significa que tengamos que usar estos. Pero fíjate que acá al final hay una letra A, puede haber sido cualquiera, y ahí ya retorna el resultado. Entonces, vamos un poco al código y veamos cómo haríamos eso. Bien, entonces, siempre comenzamos utilizando acá la línea de comandos, la consola. En este caso, yo estoy posicionado en la carpeta que veníamos usando, que era Cuatro Vientos. Acá voy a abrir el editor de texto que estamos usando, que es Visual Studio Code. Y acá ya tenía una serie de archivos creados. Bien, este es el código que estuvimos viendo. Le voy a dar un poquito de zoom. Este es el código que estuvimos viendo la clase pasada. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, bueno, borro todo esto y empezamos limpio de cero. Entonces, ¿qué nos pedía el enunciado? Vamos a copiar este código, no este código, perdón, este texto de acá. Y vamos a ponerlo acá. Bien. Entonces, ¿qué nos pedía? Que nuestro programa nos esté preguntando todo el tiempo por algún número y cuando ingresemos una letra se corte. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es, hagamos la prueba ingresando un solo número. Bien, entonces hacemos que la consola, bien, escriba una línea, un mensaje que nos diga ingrese el número. Bien, después de eso, vamos a definir una variable que se llame número. Número podría ser algo más descriptivo. Le podemos simplemente, podemos a esta variable asignar algún valor cero. Bien, pensemos que acá el programa nos está pidiendo el menor y el mayor. Entonces definamos directamente las dos variables numéricas. Una que sea mayor y otra que sea menor. Bien, acá estamos inicializando en cero. No necesariamente el código tenga que seguir así. Ya en un rato vamos a ver si decimos continuar o no con esa estrategia. ¿Alguien preguntó algo?
Eh, Georgina levantó la mano. Sí, yo hice una pregunta. Cuando vos ahí pusiste Sí, variable mayor y después pusiste abajo variable menor, ¿eso es indistinto? sí, el orden es distinto. Podría haber sido la menor primero Ah, ok, ahí, y después la mayor. ok. Eso no importa. Ah, ok, perfecto. Por ahí el nombre de las variables y el ordenamiento que ustedes dan al código también es como ustedes prefieren escribir el código. Hay personas que también depende si son ordenados o no, así como en un cuaderno hay gente que utiliza colores o es más prolijo. Ustedes pueden ser prolijos o muy improlijos codeando. Entonces, yo le puse acá menor, mayor, tal vez ustedes podrían haber sido M y M o MAI, y para indicar que es el mayor. Bueno, en este caso, vamos el nombre completo. Bien, entonces, acá tenemos inicializadas las variables. Entonces ahora hagamos que el programa nos solicite, bien, el número. O sea, hagamos un readline. Bien, acá vamos a ingresar. Podemos decir que es la entrada mayor. Después ponemos bar, entrada menor, también de la consola que lee. El objetivo de estas líneas, como dijimos la vez pasada, era leer datos desde la línea de comando, desde la consola. Entonces, ahora tenemos que asignar esos datos a estas variables que tenemos definidas anteriormente. Entonces, Eh, Tengo otra sí, pregunta, perdón que te corté. no, no hay problema. Ahí donde voy de nuevo a la línea 11 y a la 12. Sí. En vez de poner mayor, menor, eh, ¿se podría usar lo que hicimos en la clase pasada de poner con los signos, el signo mayor, el signo menor, o no? No, en este caso, esto que está acá es la definición de una variable. Ok, Lo de mayor y menor lo vamos a usar, pero son operadores. Eso es para ok, hacer la comparación. ok. Bien, bueno, entonces ya tenemos este código y ahora lo que vamos a hacer es hacer que esto se repita indefinidamente hasta que ingrese una letra. Entonces, fíjense cómo hacemos. Habíamos visto la estructura while, bien, que era para hacer iteraciones. Entonces, dentro de esta estructura, por ahora vamos a poner true acá hasta que le vayamos dando forma al algoritmo y después cambiamos el- la variable de control, o perdón, o la condición lógica que va a ir acá. Entonces, a este código lo movemos para aquí abajo. Bien, entonces ahora hacemos que este comando que está acá también lo sacamos, lo ponemos aquí abajo, ingrese el número. Bien, entonces ahora vamos a hacer que eh, a estos dos también los podemos, bueno, los dejemos ahí de momento. Vamos a hacer que a mayor le vamos a asignar, bien, el valor que encontremos acá. Convert to int, recuerden que hemos visto esto, el número entrada mayor. Bien, muy bien. Y ahora vamos a hacer lo mismo, bien, con el menor. ¿Por qué hacemos lo mismo? Lo que hacemos, el algoritmo va a ser el siguiente. Nosotros ingresamos un número, bien, y a ese número lo asignamos a estas dos variables que tenemos acá. Después ingresamos un segundo número y en el segundo vamos a comparar, ¿es menor que el anterior? Sí o no. Si es menor, lo asignamos y pisamos la variable menor y siempre en cada iteración va quedando el menor y lo mismo hacemos para el mayor. Entonces, después de haber ingresado todos los números, cuando mostramos por pantalla, nos va a quedar el mayor por un lado y el menor por otro. Bien. Ahora estamos modelando el algoritmo, después lo vamos a ordenar un poco más para que se vea cómo cambia bastante si está bien ordenado. Pero fíjate que acá yo puse de entrada que lea dos veces.
Bien, que lea de la consola dos veces. En realidad no hace falta que lea dos veces. Podría haber leído una nada más. Bien, podemos dejarlo ahí. Y como lee una sola vez, no hace falta que la entrada se distinguir entre mayor y menor. Podemos decir que es simplemente entrada. O sea, el valor que viene ingresando en la consola. Bien, y ahí cambiamos esto y vamos simplificando un poquito el algoritmo. Entonces, en la primera vuelta ya tenemos nuestros datos acá, ya tenemos acá la variable esta, etcétera. Entonces, ahora vamos a hacer un if. If, podemos decir, eh, acá vamos a hacer otro pequeño cambio antes. Eh, bien, número, miren esto. Miren esto que hago acá. Ahora movemos acá, abrimos y cerramos y lo dejo acá. Entonces, ingreso un número, bien, a través de este comando que está acá en la línea 19. Después, a ese número lo convierto a un número que se podamos manipular con los operadores. Bien, entonces, acá lo que yo voy a hacer es if, pregunto if, número es mayor o igual, mayor o igual a mayor. En caso de que sea así, entonces a mayor lo piso con el número que ingresé. Y ahora hago lo siguiente. If número es igual a menor, menor o igual a menor, entonces el menor lo piso con el valor que estamos ingresando, número. Bien, entonces, acá esto se va a repetir indefinidamente, 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 hasta que en algún momento, bien, cuando nosotros hagamos esta conversión acá, ¿recuerdan el problema que tuvimos con la excepción? Bien, hubo un problema que no podíamos convertir un número, perdón, una cadena de texto a un número X porque era una letra, se rompía. Bien, entonces acá vamos a hacer algo. Bien, ahí se hace la conversión. Eh, Hay una estructura de control que se llama try-catch, que nos sirve para poder capturar un error y evitar de que suceda. Entonces vamos a usar un try-catch acá. Vamos a poner este código acá y acá vamos a hacer un catch de esa excepción. Bien. También se utiliza para asincronías como en JS, el try y el catch. Sí, se lo puede usar también. Se lo puede usar sin problema. Ok, Pero eso es más bien en JavaScript. Acá la sincronía se resuelve de otra forma. ok, ok. Bien, bueno, entonces tenemos número. Acá lo definió como int32. Entonces va a ser int. Bien, entonces acá vamos a poner una variable. Esto lo vamos a borrar y vamos a poner una variable que se llame bandera. De tipo bandera, de tipo booleano. O sea, una variable bandera se utiliza para saber si determinado
flujo o determinado algoritmo pasó o no por algún lugar. Entonces, cuando pasa por algún lugar, corta la ejecución. Ponemos el nombre bandera. ¿Bien? Y decimos que a esta bandera le asignamos en true. Y acá esa va a ser nuestra variable de control del while. Entonces, siempre que esta bandera sea true, se hace. Salvo que sea false, entonces ahí corta la ejecución. Entonces acá vamos a hacer que si esta conversión de lo que estamos ingresando por la pantalla no se puede convertir entero, significa que es una letra. Entonces asumimos que no se puede convertir, entonces la bandera, bien, la ponemos igual a false, bien, y ahí se terminaría en realidad la ejecución de este while. Ahora bien, hay otra forma que se puede hacer, es poniendo una estructura que se llama break. Y lo que hace es corta este ciclo. Bien, lo corta, lo termina ahí nomás. Entonces, acá nos está pintando. Bien, nos dice que mayor no existe. No fueron borrados, y no deberían haber sido borrados. Bien. Entonces, lo que podemos hacer es que una vez que esto corte el ciclo, acá abajo, arriba. El mayor es mayor. El menor es menor. Bien. Entonces ahora intentemos ejecutar esto. Uy. Bien, ingresa el número. Por ejemplo, el número 5. Ingresa el número 9, 37, 62, 4, el 9. Ingresa una letra ahora, la letra F. Bien, entonces acá nos dice el mayor es 87 y el menor es 0. Pero ¿por qué nos dice 0 acá? Si nosotros en ningún momento ingresamos el 0. Nos dice 0 porque nuestra lógica, el planteo que hicimos fue inicializar la variable menor en 0. Bien, ¿eso por qué lo hicimos? Y bueno, porque en realidad lo hicimos de entrada porque encaramos la lógica de una forma, pero que en realidad puede ser mejorada. Bien, puede ser mejorada. Entonces, ¿cómo mejoramos esa lógica? Fíjate que acá intentamos hacer una conversión. Bien, acá hacemos la comparación de mayor y menor. Bien, comparación de mayor y menor. Pero en realidad, lo que necesitamos hacer es que la primera vuelta, bien, que en la primera vuelta ingrese el valor algún valor X que estamos ingresando a ambos datos, tanto al menor como al mayor. Entonces evitamos esta asignación por 0. Bien, entonces lo que podemos hacer es, miren esto, a este dato lo dejamos como int, ahí, como int, es el tipo de dato entero, sin inicializar. Esto significa que es una variable de tipo con nombre, pero sin valor. Entonces, Declarada, pero no inicializada, sería. exactamente, declarada, pero no inicializada. Entonces, fíjate acá
¿qué nos está diciendo? Que estamos haciendo una comparación de una variable que no fue bien asignada en ningún momento del código. Entonces, acá lo que podemos hacer es, una vez que hacemos esta conversión, si está todo bien, ponemos un if, que nos diga, si mayor es igual a nil, a null, es un valor nulo, ya vamos a ver el concepto de null. Eh, entonces lo que hacemos, a mayor le asignamos número. Bien, esto mismo lo hacemos para menor. Ahora acá, el concepto de null es el siguiente. Ustedes cuando tienen una variable, esa variable eh, puede tener un valor común, o sea, puede ser, si es un entero, por ejemplo, puede ser un 1, un 2, un 3, etcétera, un 0, un menos 3, etcétera, números negativos incluso. O puede tener el valor null. El valor null significa que nunca fue asignada. Eso es null. Es la nada. Es como si nunca fuese asignada. ¿Cómo sería? Hagan de cuenta que ustedes, no sé, tienen una caja de test. Bien. Y la caja no tiene ningún saquito puesto. En las cajitas vieron que es una caja de madera que tiene varios compartimentos, no tiene nada, entonces está null, está vacío. En ese es el concepto, es algo similar a vacío, no es tal cual un vacío, pero algo muy similar. Entonces, acá, ¿qué nos está diciendo? El IDE nos está diciendo que esto no podemos hacerlo porque el tipo de dato que definimos acá no acepta null. Entonces, para que acepte null, tenemos que ponerle el signo de interrogación ahí, y ahora esto, bien, debería poder aceptar null. Acá hay una sugerencia. Nos sugiere hacer este cambio. Bien. Acá también nos sugiere hacer ese cambio. Pero incluso para simplificar esta lógica, podemos hacer lo siguiente. Podemos dejarlo así, ponerle ahí null, null. Bien, y ahí, tal cual está, usamos el código. Entonces ahora probemos cómo funciona. Hacemos un dot, siempre me pasa lo mismo que empiezo a escribir sin hacer clic acá. .NET Run. Ingresamos el número 1, el 8, el 9, 64, 87, 25, el 4, y ingresamos la Q para decir que termine. Acá nos está diciendo que el mayor es 4, el mayor es 4, y esto está mal, en realidad no es el mayor, es el menor, y nos está diciendo que el menor es 0. Nuevamente hay que ajustar el código. Entonces, ¿cuál habrá sido el problema? El problema es que el menor es menor, el mayor es mayor. Ahí está bien. Tenemos el número, tenemos el menor, número, ahí está perfecto. Miren El acá, error acá es, está. es la- Acá, exactamente, acá debería ser menor. ¿Bien? ¿Eso por qué pasó este error? Bueno, muchas veces porque lo que hacemos es copiar y pegar código para no repetir tanto la escritura y suelen pasar este tipo de cosas. Siempre hay que tener buen ojo a la hora de codificar, ¿no? Son problemas muy comunes estos. Entonces hacemos .NET Run, run, bien. El mayor es 98, que es este, y el menor es 4. Entonces ahí hicimos el código. Yo estos algoritmos, no es que antes los había hecho antes y ahora les vengo a mostrar, sino simplemente los estoy haciendo junto con ustedes. Entonces, ¿por qué hago eso?
Vieron que a medida que vamos desarrollando, el algoritmo no queda bien de entrada. Es como que de a poquito lo vamos trabajando. Ah, no, nos faltó una condición acá, nos faltó tener en cuenta estos datos, no probamos con números negativos, a lo mejor con números negativos descubrimos que no funciona bien y hay que hacer otros cambios. Entonces, ustedes cuando programen en su día a día, va a ser así el trabajo. Van a ir de a poco como modelando el algoritmo hasta que vayan dando, se vayan chocando con situaciones que no habían pensado y van a ir mejorando el código. Bien. Bueno, este es un ejemplo. Ahora avancemos y veamos otro más. El segundo dice, es un ejercicio de ordenamiento. Desarrollar un programa que nos permita ingresar números y ordenarlos de menor a mayor. Bien, acá dice cortar el programa cuando ingrese una letra. Ok, bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a comentar este código y vamos a escribir acá arriba del todo. Entonces, ¿qué nos pide ahora? Vamos a hacer otro enfoque con otro tipo de librerías. Vamos a usar librerías ahora para que vean también cómo se programan realmente, ¿no? Entonces, primero nos piden que ingresemos un listado de números, bien, y cuando ingresemos una letra, se corte esa ejecución. Entonces, vamos a copiar un poquito acá de código. Vamos a copiar esta parte. Entonces acá tenemos esta parte del código, ya nos está diciendo, cuando ingrese un número, si ese es un entero, eh, lo asigna y en caso de que no, termina con la ejecución. Pero ahora lo que vamos a hacer es, como son muchos números, y no tenemos que encontrar solamente el menor y el mayor, el resultado de este algoritmo es una lista completa de datos. No son dos datos. Antes sabíamos fijo que eran dos datos siempre el resultado. Acá puede ser una lista completa. Entonces no podemos simplemente definir una variable así nomás de única y usarla. Necesitamos usar algo que se llama array o lista o colección o slice, que sería un conjunto o una colección de variables de un mismo tipo. Entonces acá le ponemos números, algo ya vimos en la clase pasada, bien, new, y decimos que esto va a ser de tipo int. A ver, pero una coma acá. Bueno, vamos a hacer algo. Esto es una lista de int. Bien. Vamos a ver qué significa cada cosita de acá. Este new, estos signos acá que se parece mucho a lo que venimos haciendo para comparar, pero en realidad no es eso, es otra cosa. Acá lo que estamos haciendo es definiendo una lista de variables de tipo entera, de tipo numérico. Entonces, acá lo que vamos a hacer, en cada una de estas vueltas, a esta variable número, vamos a hacer que números, le vamos a agregar este número. Vamos cargando en cada iteración, en cada vuelta. Esta variable la vamos a sacar para simplificar un poco, y la vamos a dejar acá abajo, así. Entonces, en cada vuelta de esta iteración, vamos cargando esta lista de números. Hasta que ingresemos una letra, corta este ciclo de este bloque que estoy seleccionando, y abajo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ordenar los números y vamos a mostrarlos. ¿Cómo los hacemos? Bueno, hay una función, miren que se llama, hay toda una librería. Una librería es, cuando nosotros escribimos código, también podemos usar código de otro para poder simplificar toda nuestra labor de programar. Entonces, acá podemos usar una librería que se llama LINQ.
así, linq. Es una librería muy potente para el manejo de listas. O sea, vieron que yo le dije que esto es una lista, una colección. Algunos lenguajes le dicen slice. Slice es feta en inglés. Hagan de cuenta que tiene un budín, lo van cortando. Cada pedacito sería una feta, un slice. Bueno, o un jamón también te puede hacer eso. Sería el concepto acá. Entonces, vamos a hacer que números, punto, tenemos sort, o tenemos order by, o order, ¿bien? Y cada número, o sea, cada elemento de esta lista de números es un número en sí, y hacemos que ese número se ordene por sí mismo. ¿Bien? Y el resultado de esto es otra lista, ponemos acá lista ordenada, ponemos order, ¿bien? Y ahora lo que vamos a hacer es mostrar esta lista ordenada. ¿Cómo lo podemos mostrar? Con un for each. Recuerdan que vimos la estructura for each, que era un for pero más simple. Entonces, hacemos la lista ordenada que acabamos de tener, y acá imprimimos en pantalla cada elemento de la lista. Write line. Tenemos entonces probemos cómo funciona nuestro algoritmo. .NET Run, es el número, el 1, 5, 6, 25, ingresamos una letra, y acá, esta fue el último carácter que ingresamos, y acá empieza a mostrar el 1, el 2, el 4, el 5, el 6 porque lo escribimos dos veces, el 7, el 8, el 25, el 98 porque lo escribimos dos veces, etcétera. Entonces, acá, esta función, order, bueno, en inglés, orden significa ordenar, ordenó esta lista que habíamos cargado previamente acá arriba. Entonces ahí se puede ver cómo esta herramienta, o sea, estas librerías que les comenté que se llaman LINQ, ayudan muchísimo a la resolución de algoritmos, ¿no? Ahora hagamos otro ejemplo. Con esto que aprendimos ahora, ¿cómo podemos potenciar el algoritmo previo que hicimos? ¿Bien? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, comentamos esto, y en el anterior teníamos el menor, teníamos el mayor, ¿bien? Teníamos todo este código. Lo que podemos hacer es esa lista que creamos de elementos, números, new, list, int, bandera no nos hace falta, directamente ponemos true. El mayor y el menor en realidad no nos hace falta, porque directamente vamos a cargar la lista, como habíamos hecho antes. Bien, entonces toda esta lógica acá, de menor y mayor, todo eso, en realidad ya no nos sirve más. La sacamos. Y acá, directamente ahí, podemos hacer que nuestra variable números, tenemos max,
Y acá abajo, nuestra variable números min. Ejecutamos esto. Voy a repetir este número. Ahí ingreso una letra cualquiera. Y acá rompe. Acá dice que la expresión no contiene, miren lo que dice acá. En la línea número 42 nos está diciendo, vamos a la línea 42, a ver qué es. Acá nos está diciendo, miren, que la secuencia no contiene elementos. Nos dice que acá queremos calcular el máximo y el mínimo de algo que no tiene elementos. ¿Cómo puede ser? Que recién estábamos cargando. Entonces, viendo el código, vemos que, uy, después de hacer este número no lo asignamos. Números.add número. Y ahí sí, probamos de nuevo. .NET Run. Vamos a ingresar. Ingresamos una letra. Ahí está. El mayor es 56. El menor es 2. Listo. ¿Recuerdan toda esa lógica con if que habíamos usado antes? Bueno, esto es mucho más fácil y más limpio. Fíjate, pones punto max, el máximo, punto min, el mínimo, y ya solo te resuelve el lenguaje. ¿Eso por qué lo hace? Porque todos los lenguajes, hay muchas cosas que son muy comunes en la programación. Esto de encontrar los máximos y los mínimos, ordenar una lista, obtener el primer elemento, el último elemento. Sí, esas son cosas tan comunes que ya hay muchas librerías o muchos lenguajes lo resuelven de forma nativa. No hace falta que estemos escribiendo código para hacer esas tareas súper repetitivas. Entonces esto es algo parecido a lo que ustedes van a hacer en su vida real. Utilizar funciones. No van a estar escribiendo código muy de cero. Bien. Bueno, vamos a otro concepto, que es el concepto de datos estructurados. Vieron que todo lo que estamos haciendo acá son cosas muy simples, ya manejando un string, o sea, un texto, manejando un número, encontrando el mayor, el menor, pero en la vida real se suele usar datos más complejos. Por ejemplo, es una bolsita de datos, por ejemplo, una persona. ¿Qué puedo decir yo de una persona? O cualquiera. Puedo decir que tiene nombre, tiene un apellido, tiene una fecha de nacimiento y una edad. Lo básico, nada más. ¿Qué pasa si yo quiero hacer un programa que manipule datos de personas? Yo no puedo estar creando variables para cada uno de esas. Porque imagínate, yo tengo que crear documento persona 1, documento persona 2, edad persona 1, edad persona 2. Eso sería un código muy desordenado, muy difícil de mantener. Entonces, hay algo en la programación que se llama clases, una clase. La clase es una estructura de datos compuesta que nos sirve para manejar datos, un pequeño conjunto de datos que tienen sentido en ese grupito. Entonces, vamos a crear una clase, tipo class se llama, por ejemplo, persona, y vamos a decir que esta clase tiene algunos atributos o algunos datos internos. Vamos a decir que tiene un ID, tiene un persona ID. ¿Qué será un ID? El identificador. Siempre cuando uno está programando, uno siempre habla de un ID. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cuál sería el ID de una persona? ¿Cuál creen que podría ser el ID de cualquier persona? El El documento. DNI. Muy bien, perfecto, el DNI. Es lo inmediato que sale. Ahora, ¿podría haber casos de DNI duplicados? No, porque es único. Muy bien. En la teoría no se podría dar, pero en la práctica hay casos. Bien, sobre todo antes, cuando los registros no eran informáticos, era mucho trabajo manual, se cometían algunos errores.
Entonces yo no tengo la garantía de que el DNI de la persona sea en realidad único. Bien, podría darse algún ejemplo de algo que sea erróneo. Bien, entonces, para mitigar estos problemas que podrían darse, se crea siempre un ID, que es un número autoincremental, se llama, que empieza en 1, 2, 3, 4, 5, de forma secuencial, o sea, seguidos, para poder hacer referencia a datos de personas en una base de datos. Es algo muy común. Bien. Entonces, ese sería el concepto de persona ID o de ID en general. Por ejemplo, listado de autos. La patente es única. Bien. No debería haber autos duplicados. Pero se podría dar el caso, capaz que se puede dar. Bien. De hecho, bueno, esto ya saliendo un poquito de programación, pero volviendo al tema del DNI, de hecho, muchas instituciones públicas piden el QUIT o el QUIL en lugar del DNI, porque el QUIL y el QUIL ya sí son únicos, porque tiene un algoritmo que autocorrige el valor. Vieron que tiene es el DNI con 2 caracteres de prefijo y uno al final. Bueno, eso se lo hace para mitigar el problema de DNI duplicado. Bueno, volviendo al caso de la persona, decimos que también va a tener un nombre. Profe, la Que declaración public en la clase es el alcance. ¿Cómo, qué esto que define? está, sí, esto que está acá, que dice public, es un concepto que tiene sentido en algo que se llama programación orientada a objetos. Bien, al igual que esto que se llama get y set, tiene sentido en el marco de esa programación orientada a objetos. Eso es algo que no lo vamos a ver ahora, lo van a ver en el curso de backend. Y no quería meterme a definir eso porque sería muy larga la clase y tampoco la quiero hacer muy larga. Pero piensen lo siguiente, por ahora esto es obligatorio. Ustedes escriben ese public de forma obligatoria. Bien. Ponemos el nombre y ponemos otro dato que sea numérico, de tipo int, edad. Bien, nada más. Vamos a eso. Entonces ahora vamos a hacer un programa. Lo que hace es solicitar datos de persona y lo va cargando. Vamos a utilizar un poco del código que ya tenemos antes. While true. Bien, esto vamos a poner acá abajo. Entonces, ingrese, ponemos el nombre. Y nuestra entrada, sabemos que va a ser un tipo string. Bien. Entonces, en cada una de estas vamos a definir una lista acá. Var personas, que va a ser un new list, pero de tipo persona que acabamos de definir acá abajo. Entonces, en cada una de estas iteraciones vamos a solicitar los datos que necesitamos para crear la persona y lo vamos a ir agregando a esta lista. Entonces, primero ingresa el nombre. Bien, tenemos esto de acá. Después acá tenemos ingrese, podemos decir, qué datos pusimos. Pusimos el nombre y la edad. Entonces la segunda va a ser ingrese la edad. Nombre, edad. Entonces acá vamos a crear una persona, new persona, y acá hay una sintaxis para poder asociarle los datos, que va a ser el nombre, que es la propiedad o el atributo que tiene la persona que le acabamos de definir acá abajo en esta estructura de datos, en esta clase. Una persona, le ponemos el nombre. Y también tiene una edad, le podemos asignar acá, bien, la edad. ¿Cuál es el problema acá? Bueno, que la edad es de tipo string, entonces necesitamos hacer una maniobra similar a esta.
A fines de simplicidad, no vamos a hacer el control del error porque eventualmente se equivoque. Lo hacemos menos que tengamos cuidado de que ya siempre ingresamos un nombre correcto. Bien, bueno, entonces ahora, acá tenemos un while true. Entonces, para simplificar aún más el código, podemos hacer lo siguiente. Acá abajo, tenemos algo similar y ponemos ingresar a otra persona, ponemos 1, 1, sí, o directamente lo hagamos más descriptivo aún. Sí, barra, no. Entonces acá hacemos la lectura. Le ponemos para cortar el ciclo este. If cortar es igual a no, porque no queremos ingresar ninguna otra persona, hacemos que la variable bandera sea igual a false y corta la ejecución. No la tenemos definida la variable bandera, entonces la definimos acá arriba. De tipo booleano, recuerden que habíamos dicho. Bandera igual a true para inicializar. Ponemos bandera. Acá la asignamos en false y listo. Esta lógica de try catch no nos sirve, la sacamos. Ahora bien, ¿qué pasa? Acá a esta persona la tenemos que ingresar a la lista. Entonces hacemos que personas, en plural, punto add, de agregar, en inglés es adicionar. Bien. Ingresamos ahí. Y después acá abajo vamos a mostrar toda la información. Ahora, para mostrar directamente podemos hacer lo siguiente. Console.writeLine. El listado es, ponemos todo acá junto, personas. Profe, Sí, pero ahí cuando vos pusiste quiere ingresar a otra persona, si no, y abajo dice cortar no. Si la persona te pone no, ¿sigue el programa? O si te pone sí. mira, Sí. si la persona quiere ingresar a otra persona, pone no, el programa acá consulta si es igual a no. Si es igual a no, te pone la bandera en false. Sigue la ejecución acá, vuelve acá a este while, y acá este bandera ya es false. Entonces corta acá. No te pide ingresar otro dato. Porque verifica que si sos o no. Repetir la pregunta, por favor. Cuando vos pone quiere ingresar a otra persona, no, Sí. ahí ya va a verificar que sí es la persona correcta. Por eso no se va a cortar. Acá o sea, mira, ¿quiere ingresar otra persona? Vos escribís en el teclado sí o no. Si vos Sí, escribís la palabra no, sí. bien, si vos escribís la palabra no, te asigna la bandera en false y Sí. termina la ejecución. Ah, ok. Y si pones sí, si Si se... pone sí, no hace nada. Acá pone cortar es igual a no, no, porque es igual a sí. Sigue. Y vos seguís ingresando, seguís ingresando, seguís ingresando. Claro. Podemos probar ahora. Miren. Acá ponemos .NET bien, ingresa el nombre. No sé, ponemos María. Ingresa la edad. Podemos decir que tiene 25. ¿Ingresa otra persona? Sí. Ingresa el nombre de esa otra persona.
Laura. Ingrese la edad. Decimos que tiene 40. Ingresa otra persona. Sí. Tenemos, no sé, Pedro, edad 80. ¿Quién ingresa otra persona? No. Bueno, el listado es, de acá, no fue muy descriptivo lo que usamos para demostrar, porque directamente muestra el tipo de dato, no te muestra el dato en sí. ¿Por qué? Porque es un valor compuesto, una clase. Eso lo podemos modificar si acá hacemos, como habíamos hecho antes, un for each, un for each, donde vamos a recorrer las personas, vamos a mostrar el nombre es, el punto nombre, Yo había pensado que nosotros, me equivoqué, había pensado que nosotros estábamos por... Profe, ¿puedo hablar? sí, por ahora ahí se cortó un poquito. Pensé que habíamos Ah, puesto que tal persona, por ejemplo, yo, si no soy yo, que claro, directamente cancele entrar, claro, por eso. está bien. Sí, es una lógica que se podría programar también. Bien. Ahora que está un poquito más descriptivo, probemos ingresar el dato, ejecutar nuevamente y ver qué hace. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Todo esto, por ejemplo, cuando va ingresando nombre y edad, Sí. para que esto no almacena datos, para que almacene tiene que hacer otra ejecución aparte. Para que almacene vos te necesitas usar una base de datos. Para que vos Ajá, apagues la computadora, la prendés y el dato queda fijo ahí. claro. Por ahora Pero, eso lo van a aprender en este curso. Van a ajá, hacer van a aprender a conectarse a una base de datos y usar esa base de datos. Ahora es solamente una introducción a la programación. está bien. Entonces ponemos el nombre. Sergio. Edad 10. ¿Quién es otra persona? Sí. María. Edad 20. ¿Quién es otra persona? Sí. No sé. Laura. Edad 30. Enter. Otra persona? No. Acá. El nombre es Sergio, la edad es 10. María, le da tanto. Laura, le da tanto. Entonces acá lo que hicimos fue, con nuestro código, consolidamos una estructura de datos más compleja, que en este caso una persona, e hicimos una lista de personas y después simplemente mostramos los datos. Pero acá podríamos hacer más cosas. Por ejemplo, podríamos, lo que ya hicimos antes de ordenar, podemos decir que personas, punto, eh, podemos hacer un order, bien, by de persona, punto, edad. Entonces acá le estamos ordenando por edad. Tenemos que el resultado sea este y mostramos el resultado. Entonces si ejecutamos esto, sé que le pasa que me vuelve el foco atrás siempre. Dot. Nombre 1, ingresa la edad 4. ¿Ingresa otra persona? Sí. Nombre 2, ingresa la edad 80. ¿Quién ingresa otra persona? Sí. Nombre 3, estamos siendo muy genéricos acá con los nombres. Ingresa la edad 6. ¿Quién ingresa otra persona? No. Y miren cómo mostró. Primero el nombre 1, que tiene la edad menor. Nombre 3, 6. Y al final el nombre 2, 8. Entonces, esto que aprendimos en el ejercicio anterior de poder ordenar y todo eso, lo podemos hacer acá también. Acá tenemos order by, pero podemos hacer order by descending, es decir, un ordenamiento ascendente o descendente de la edad, por ejemplo. Bien, esto funciona bien con numéricos. Entonces ahí se puede ordenar. Y también podría ser por orden alfabético de los nombres. También Bueno, podría ser, ¿sí?
También podría ser un número alfabético. Exactamente. Orden alfabético ascendente y descendente. Bien. Acá hay, o sea, la cantidad de funciones que ustedes tienen para poder manipular es muchísima. Tienen funciones para, de una lista, obtener un solo elemento, el primero, el último, ordenamientos. También se pueden hacer otras cosas, por ejemplo. Profe, Sí, esos métodos de esas librerías, ¿hay sí. algún lugar donde se centralicen como para ver la docu de esas librerías, así como NPM en JS? Esta librería que estoy mostrando ahora es algo nativo del lenguaje. Ok, Se llama LINQ. Se llama LINQ. Y hay, por ejemplo, acá hay ejemplos de código. Podés escribir ah, código de esta forma también ahí está la docu. y mostrar. Sí, acá les paso si quieren la documentación por el chat, pero tiene Perfecto. mucho potencial. Georgina levantó la mano. Sí. Ahí cuando estabas haciendo, pusiste persona Sí, en la línea 76. sí. Pusiste P igual mayor P de edad. Ese igual mayor, ese signo es para especificar qué. Este símbolo que está acá es una sintaxis especial del lenguaje que se llama expresión lambda o, sí, se llama expresión lambda. Esto lo único que hace es decir, esto es una forma simplificada de escribir una función. Bien, Luego decís que este es el parámetro, la variable p es el parámetro y el cuerpo es este. bien. ¿Bien? Y, Sí, y lo que va a hacer es retornar esto. O sea, bien, esta lógica opera en función de esto. Es bien, una expresión lambda se llama. Es muy común en muchos lenguajes de programación. bien. Eh, bueno, este es un ejemplo, bueno, de cómo manipular estructuras, ¿no? De personas. Y ahora yo había puesto un último enunciado, que en realidad vamos a comenzarlo, posiblemente no lo terminemos, pero la tarea para la casa va a ser que traten de hacerlo a este último ustedes también. En caso de que no terminemos, no importa, traten de hacerlo, manejarlo ustedes, codearlo ustedes ahí, escribir código para ver si les sale o no, si tienen algunos problemas. Siempre recuerden que Google acá es amigo de ustedes. Ustedes tienen que escribir, buscar todo en Google. Van a encontrar muchas respuestas. Acá el problema es el mismo que de manejo de personas, pero miren lo que nos piden. ¿Qué es este? Manejo de archivos. En realidad este sería el cuarto. Desarrollar un programa que nos permita calcular la edad promedio e indicar el nombre del mayor y del menor a partir de un archivo de extensión .csv. CSV es Comma Separated Values. Es un archivo en inglés, si ustedes lo buscan, es un archivo, perdón, en CSV, es una extensión común, valores separados por coma. Un archivo de ese tipo tiene esta forma. Si ustedes ven acá, tiene el encabezado, que vendría a ser los datos, o sea, qué representa cada dato, el ID de la persona, el nombre, el apellido, el sexo, la edad y el último acceso, que es una fecha acá, si ven, es una fecha. Entonces, este primer numerito, coma, después tiene el nombre, coma, apellido, coma, el sexo, coma, la edad, coma, etc. Bien, acá hay un montón de registros, son casi 200.000 y pico, no más, menos, perdón, son casi 100.000 registros. Este es un archivo de ejemplo que lo saqué de la base de datos de data.gov.ar, la base de datos del gobierno nacional. Hay múltiples archivos ahí, este lo saqué uno cualquiera simplemente como ejemplo. Está desactualizado, creo que ni siquiera sé si son datos reales, miren, pero a fines prácticos nos sirve. Bueno, recién un compañero de ustedes preguntó si los datos que nosotros ingresamos quedan guardados en algún lado. Bueno,
Y les dije que eso lo van a ver en las clases de backend. Ahora lo que vamos a ver es no guardar los datos, pero sí cómo recuperar datos de un archivo y hacer algún cálculo con ellos y mostrar algo. Bien, entonces, en este ejemplo, vamos a seguir escribiendo. Vemos que tenemos la persona ID, vemos que está el nombre. Estaría bueno agregar otro también que sea el apellido. El apellido. Bien, tenemos la edad también. Ok. Acá lo que vamos a hacer es crear esta clase que se parezca a los datos que tenemos acá de una persona. Nombre, apellido, la edad. Por ahora las columnas sexo y último acceso lo vamos a dejar de lado. Persona ID también lo podríamos dejar de lado. Bien, de momento lo dejamos ahí. Entonces, vamos a ir modificando nuestro código. Lo que primero tenemos que hacer es crear algo que se llama un reader, que es algo que se utiliza en ciencia de la computación, que es para poder leer archivos. Bien, acá vamos a leer archivos. Entonces, este archivo que vamos a leer nos pide, fíjense, nos pide acá como parámetro para poder crear esta clase, nos pide el path. Cuando ustedes lean esto en computación, el path siempre es la ubicación en el Internet Explorer, perdón, en el Explorer de Windows, en la ubicación. Por ejemplo, si yo quiero acá saber cuál es el path o cuál es la dirección de esta carpeta, hay un comando que se llama pwd, yo pongo pwd y acá me dice, dentro de users, dentro de Alamensa, que es mi usuario, dentro de la carpeta tanto, en esta carpeta es la dirección dentro del sistema de archivos. Eso es el path. Entonces, como vamos a manipular archivos, nos pide acá el path. Entonces hay un comando environment.path o directorio también. Se suele decir también directorio. Acá yo tengo un archivito de ejemplo que se llama personas.csv. Bien. Entonces acá yo acabo de crear esta estructura que es una clase que nos permite leer de un archivo. Entonces ahora lo que yo voy a hacer con ese reader, por ejemplo, si yo hago un for, con un while, miren, con un while, vamos a hacer un while reader. Ya les explico de qué se trata cada cosita de esas. Punto. Vamos a hacer un readline. Vamos a guardar acá en esta variable el valor que leamos. Y vamos a directamente mostrarlo. Ahí. Console.writeLine. Damos el valor. Bien. Por ahora este otro código de abajo lo comentamos. Para que no nos moleste, después lo descomentamos. Bien. A lo que vamos a ejecutar es solamente este código. Solamente este código. Esta, que, no sé, 5 líneas que están acá. Vamos a abrir la consola. Y vamos a decir, y miren lo que pasa ahora. Nada. ¿Qué hicimos mal? Porque String vos read. no comentaste también la parte de abajo que decía nombre y eso, o eso no importa. No, esto está, no, lo de abajo lo comentamos totalmente. Con este writeLine ya nos mostramos directamente el valor. Pero current directory,
zonas.csv. Hay que ver el valor a lo mejor de end of stream a Sí, esa altura. muy bien. Yo tenía un código acá. Tal vez a esa altura está en false. Sí. Yo haría un log en la 48 para ver, antes que nada. Reader. Punto. Vamos a hacer algo. Buena idea la del log. Miren, read to end. Este va a ser largo. Miren, ponemos true y listo. True y listo. Vamos. De Miren lo Mac que pasa. en vivo. Vieron, empezó a escribir un montón. Lo corto esto porque si no. Bueno, miren, escribió tanto. Lo que empezó a hacer esto es automáticamente escribir, a leer el archivo este que tenemos acá, persona, y empezó a leer y a empezar a escribir todo. Son un montón de variables acá. Entonces, fíjate que si queremos empezar a trabajar con este archivo CSV, tendríamos que a este valor, esta variable valor, representa cada fila de esto. Deberíamos comenzar a manipular ese string, ver dónde hay un punto y coma, comenzar a separar y desglosar los valores. Entonces, para evitar eso, podemos utilizar una librería ya de terceros. Acá tengo copiado el nombre, que se llama CSV Helper. Bien, y acá hay una forma para poder importarla a la librería, o sea, instalarla en nuestro proyecto. Es a través del comando, siguiente comando, .NET add package, eso es fijo, y después acá el nombre del package, CSV Helper. Le damos Enter, y ahí comienza a instalar la librería desde Internet. Tienen que tener Internet para poder hacer esto, y ahí ya está. Entonces, una vez que está instalado, ahora podemos utilizar todo el potencial que nos da esa librería. Miren, podemos hacer el cvhelper. Vamos a crear uno directamente. Esto que nos pide. CSV Reader. Este reader. Bien, acá nos pide el stream que creamos antes, reader. Y acá algo que está acá, pide la cultura también. ¿Qué es la cultura? En este caso, en el lenguaje. Ustedes cuando usan una computadora, la computadora puede estar en español, en inglés, etc. Entonces, dependiendo del idioma en el que esté, ciertos datos se manejan distintos. Por ejemplo, la fecha, nosotros ¿cómo ponemos? La fecha de hoy, que sería hoy, es 18. Día, mes y año. Exacto, ponemos día, mes y año. En inglés es al revés, es mes, día, año. Por los decimales, nosotros ponemos, por ejemplo, 3550. 3.500,50. En Estados Unidos se escribe 3,500.50. Entonces, como estamos trabajando con un archivo, ese archivo puede estar escrito en distintos idiomas, que en realidad se entiende, pero serían estas comas, puntos, diferencias. Entonces acá le estamos indicando a esta función, mira, no tengas en cuenta la cultura, escribilo tal cual está,
que sea invariable la cultura. Entonces ahora, una vez que tenemos eso, a este cb punto, eh, a ver cómo era este código. Este sí lo tuve que buscar un poquito porque no es algo que usualmente trabaje con mi día a día. Bien. Lo hacemos ese punto. Get records, o sea, traer todos los elementos. Y acá nos pide que le podemos pasar acá un parámetro e indicarle qué estructura tienen esos registros. Entonces acá podemos decirle que tiene la estructura persona. Pero como está comentado el código, no lo toma. Entonces ahora vamos a descomentar este código, persona, y ahí sí lo toma. Entonces, acá, entonces este código, acá tengo un listado de personas. Entonces ahora vamos a copiar este código rápido que es para mostrar las personas. Ponemos acá, lo descomentamos. Personas, acá sería, vamos a mostrar el nombre y la edad. Bien, pero vamos a hacer que no sean todas las personas, vamos a hacer que sea eh, hay una función, en esta función take, De ahí uno podría seleccionar, no sé, buscar todas las que son mujeres o todos los que son hombres o todos los que tengan, no sé, entre 20 y 30, cosas así. claro, sí, Ok. exactamente. Y acá pongo take o 10. Sería, de este listado de personas que tiene como 100.000, mostrame solamente los 10. Take 10. Ejecutemos ahora y veamos si está funcionando. Bien, acá hay un problema. Bien, veamos qué nos dice. Sí, tiene header. Persona. Línea 57 decía. Sí, pero la línea 57 es esta, mirá. El tema de acá, bien, veamos que tiene personas. A ver, veamos capaz con take. No se puede. Un error de tipo parece. Probemos. Hagámoslo prueba de vuelta. Ejecutamos ahí de vuelta. .NET Run. Y acá nos está diciendo. You can also change the functionality. Bien. Bueno, o sea, lo que hay que hacer es, fíjate, nombre 0, apellido 0, was not found. Ah, lo que está diciendo acá es que esto que está acá no se encontró. Es decir, no sabe cómo asociar las columnas que tenemos acá, no sabe asociar estas columnas con las propiedades que nosotros le definimos a cada clase. Entonces veamos si hay algo que se puede usar. CSVs. Vamos a hacer algo más inteligente y más rápido. Vamos a copiar el nombre de esto. Vamos a buscar en Google.
CSV Helper, a ver acá. Miren acá, hay un ejemplo de cómo usar, un código muy similar al que hicimos. Y fíjate acá lo que dice. Utiliza esto que se llama, le voy a dar zoom para que se vea más, utiliza esto que se llama decorador. Bien, decorador. Entonces esto nos va a permitir en nuestro código, el decorador sería como, eh, es como hacer una anotación del código para indicar algo específico. Bien, ahí nos pide que ingresemos la variable, o sea, ingresemos el import y acá ponemos 0 porque la columna 0 sabemos que está asociada a la persona ID. Sabemos que la columna nombre, creo que es la que sigue, a ver, tenemos persona, nombre, apellido. Bien, entonces tenemos persona ID, nombre, tenemos apellido, que es la número 2, y también tenemos la edad, que es la 0, 1, 2, 3, es la 4, es la posición 4. Fíjate que acá yo no empecé contando en 1, empecé contando en 0. Bueno, eso es muy común. Cuando ustedes manipulen colecciones en la programación, la primera siempre es la de posición 0. No se empieza en 1, siempre en 0. Entonces, ahora con este cambio, veamos si es que funciona, si es que la librería entiende y puede mapear las columnas. Bien, hay otro problema. Veamos qué problema hay. Bueno, fíjate que ya empezó, ya nos mostró un resultado, entonces ya dimos un avance. Bien, la columna 0, fíjate acá hay un problema de conversión. Bien, intentaron convertir columna 0, 1, 2, 3, 4 con int32. ¿Por qué? Capaz que el archivo está considerando como columna 1 el encabezado. El encabezado, capaz que lo está considerando. Bueno, probemos si es que ahora funciona. Le borramos el encabezado al archivo. Tengo que siempre pasa eso. .NET Run. Bien, hay otro problema. Bien, nos tomó esto. Nos tomó. Hay un problema de conversión. Dice in converter. Type conversion. La columna 1, columna 2, columna 0, columna 1, 3, columna 4. Bien, bueno, afines. Vamos a hacer vamos a comentar este, para no demorarnos mucho con estos problemas de conversiones, que son cosas con las que van a lidiar, ¿no? O sea, esto que me está pasando a mí, esto tiene lo estoy haciendo a propósito para que vean que esto es algo que les va a pasar Moneda corriente. en moneda corriente. Entonces acá mostramos el nombre y directamente el apellido. Nombre, ahí. Veamos si funciona ahora. .NET. Otro problemita. El missing argument null. Bueno, a ver, veamos.
Va a ser un intento más. Dice el header, nombre was not found. Y header, apellido was not found. Bueno, entonces hagamos una cosa, le pongamos los nombres, pongamos los header. Este va a ser el ID, nombre, apellido. Eh, Volvamos a lo que estaba, lo borramos. Apellido, sexo, ID. De que tengamos un pequeño inconveniente. Miren esto. Puede ser de que el separador esté mal. Claro, comas, no. Pongamos Nosotros acá. tenemos comas como separador. Acá tenemos, acá en el archivo hay punto y coma. Punto y coma, sí, señor. Tenemos el punto y coma. Volvemos al código. Sacamos esto que pusimos acá. Nuevamente otro problema. ¿Qué estará pasando, che? Nombre was not found. Headers. Nombre, apellido. Bueno, vamos a hacer una cosa. No vamos a seguir avanzando con esta librería. ¿Bien? Vamos a simplemente mostrarlo a la vieja escuela, por así decirlo, sin uso de librerías. Pero esto es para que ustedes vean que se puede potenciar mucho el desarrollo utilizando cosas de terceros, pero ¿qué es el punto fundamental acá? Tienen que leer la documentación. Tienen que entender cómo se usa, si tiene alguna configuración especial, si tienen que usar algún decorador, como los que vimos recién que estamos usando, etcétera. Porque si no, van a tener estos problemas, van a invertir mucho tiempo sin ver, o sea, sin poder resolver el tema, ¿no? El algoritmo que están haciendo. Al principio no tienen que perder la paciencia, estas son cosas que le van a pasar, es simplemente, bueno, práctica, práctica, práctica. Bueno, entonces acá tenemos el reader. Entonces, vamos a volver a la vieja idea del while. Eh, Vamos a read to end. Esto retorna un string completo, pero esto nos va a matar la memoria de la computadora porque es un archivo muy grande. Entonces vamos a hacer el while. Este, de acá
Un código hecho, una ayuda a memoria. Una ayuda a memoria para solucionar esto. Bueno, esto lo borramos. Vamos ahí. Que algo similar a lo que tenemos acá abajo. Ahí. Bien, ahí nos está mostrando todo el listado completo. Enorme. Lo hizo rapidísimo la computadora. Ahora fíjate que acá tenemos valores que están separados así de esa forma. Entonces vamos a hacer una lógica que diga a este string, que es valor, punto, es un valor, punto, vamos a hacer un split, eh, split, y acá le pasamos el carácter que utilizamos para split, significa dividir, y que usamos el punto y coma. Bien, entonces acá esto nos va a arrojar listado de cosas. O sea, cada lista en nuestro archivo tiene varias partecitas que están separadas por punto y coma. Entonces acá estamos tomando la lista y separándola en esas partecitas. Y ahora acá en cada una de esas partecitas, fíjense que son varios elementos, vamos a hacer var persona, new, a crear la persona, nombre, sabemos que es los elementos, la posición, es la posición 1 en la persona, y sabemos que el apellido es la posición siguiente, posición número 2. Bien, bueno, entonces ahora vamos a crear las personas, que va a ser la lista de persona. Vamos a ir agregando acá abajo personas.add, persona, bien. Y después acá abajo vamos a hacer la estrategia esa, ese pequeño código que hemos visto, que era de el for each, que tome solamente las 10 primeras. Solamente las 10 primeras. Mucho copiar y pegar acá. Bien. Nombre, punto. Bueno, probamos. Bien.
Ahí está, miren lo que hicimos, o sea, leímos un archivo enorme de casi 100.000, creamos una lista, creamos cada uno de esos elementos, los traducimos a una clase que es una estructura de datos, y acá los mostramos. Y acá ahora sobre este código es que se pueden comenzar a hacer ciertas operaciones. Por ejemplo, la que hicimos acá, que fue tomar solamente los 10 elementos. Bien, los 10. Ahora acá también podríamos ir un poquito más allá y dijimos que nos habíamos arrepentido en un principio de poner la edad. Bien, nos hacemos valiente nuevamente, ponemos la edad sería el elemento, no me acuerdo cuál sería, en qué ubicación estaría dentro del archivo, sería el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Sería el cuarto elemento de la lista, pero este es de tipo numérico, entonces vamos a hacer la conversión. To int 32. Entonces ahí estamos cargando la persona. Y acá vamos a poner, vamos a hacer algo. Order, persona, order by, edad. Sobre ese ordenamiento, después vamos a tomar solamente los 10 primeros. Perdón. Bien, los 10 primeros. Mostramos esto por consola. Eh, ¿Qué dice acá? Que supuestamente no está en el formato correcto. Sí. ¿Por qué puede pasar eso? Porque acá nosotros estamos viendo a ojo que estos primeros están bien, pero puede que alguno tenga un dato acá que capaz que tiene 2 y un espacio al lado. Y si esto pasa, esto ya deja de ser un numérico, ya es un string, porque el espacio es un carácter de tipo texto. Entonces parece que funciona bien, pero no, en realidad no. Entonces, para simplificar la cosa, podemos hacer lo siguiente. No cargamos la edad, lo dejamos ahí nomás. Lo que vamos a hacer es simular la edad. ¿Cómo lo vamos a simular? Vamos a hacer que, si yo agarro el nombre, o sea, si yo agarro el elemento 1, elemento, el 1, y a ese elemento yo le concateno el elemento 2, ¿bien? Elemento 1, concatenar significa unir dos cadenas de texto. Tengo ahí pues el elemento 2, que vendría a ser el apellido. Yo digo esto, un count, cuento la cantidad de elementos, de caracteres que tiene. O sea, pongo el nombre, el apellido y cuento la cantidad y digo que esa va a ser la edad. Bien, para no estar lidiando con esto de los formatos y todo eso, simulamos la edad. También puede ser un número aleatorio. Entonces vamos a hacer que lo ordene y ejecute esto nuevamente. Bien, bueno, en nuestro archivo aparentemente tenemos algunas personas que se llaman apellido Anaji, bueno, nombres y apellidos muy cortos. Y son solamente 10. Entonces nuestro algoritmo funcionó. Bien, funcionó. Entonces, imagínate si yo les doy la tarea manual, ustedes cuenten, encuentren el menor, el mayor de acá, sería una tarea de mono, sería larguísimo, no terminarían más. Con un algoritmo lo resuelven en instantes. Entonces, esa es la idea en sí de la programación, ¿no? Simplificar la tarea y automatizar todo.
Acá podríamos haber hecho en lugar de un take 10, podríamos haber hecho un take 50. También podríamos haber hecho un order by descending. Order by descending, es decir, comenzar por los que tienen un nombre más largo. Take 10. Por ejemplo, acá estamos, por cómo nos está planteando nuestra lógica, si ejecutamos esto, estaríamos trayendo las 10 personas con nombre y apellido más largo. Y acá tenemos personas, evidentemente nombre largo, Liliana, Andrea, Fleck, Reinato, son 4 nombres y 3 apellidos. Bien, ahí tenemos algunos ejemplos. Y siempre del más largo al más corto, acá. Bien, bueno, acá en el último ejemplo, la idea era manipular eso y calcular, o sea, utilizar la edad, lamentablemente, bueno, porque por una cuestión de que no hice bien foco antes de ponerme a buscar bien cómo se usaba esta librería. Tampoco quería que sea algo súper planificado, quería que sea algo más bien espontáneo, porque veamos esto cómo es de ir explorando e ir programando. Como consejo, yo le puedo dar que Google es el amigo de ustedes todo googleen. Si les ahí les ponen en la pantalla todo el error, lo pueden copiar y pegar el error y ver qué aparece, les va a decir la línea de código y van a ir identificando. Pero este tipo de problemas, de tipo de dato, que yo intento asignar algo que es de un tipo de dato a otra cosa, hay que tener en cuenta siempre que no se puede. También puede haber problemas de longitudes. Capaz que un número entero muy grande lo quiero asignar a uno de longitud 16 y no se puede. Entonces, ante todo eso, siempre tengan en cuenta de, bueno, pensar cuando hacen su algoritmo, su código. ¿Alguna pregunta por ahora? Bueno, de hecho ya estamos en el final de la clase. ¿O todo quedó muy claro? ¿O nadie entendió nada? ¿O se durmieron? También puede ser. Profe, ¿será que podemos hacer este ejercicio pero con Con otro. otra información, con otros nombres y así? Sí, totalmente. Ah, ok. O sea, ustedes, el enunciado práctico, o sea, la práctica que yo les pediría que hicieran es, traten de hacer que esto funcione. Yo el archivo les voy a pasar ahora, lo van a tener disponible en los links dentro del campus virtual. Les voy a poner esta última copia de la diapositiva. Recuerden que siempre es un solo archivo largo. A partir de acá de la clase número 3 van a ver. Y traten de hacer que esto funcione. Bien. Esa sería la clase, perdón, la tarea para la próxima clase. Ejercicios como estos hay un montón, lo que se les ocurra, pueden, o sea, si ustedes encuentran un archivo que tenga otra información, yo este archivo lo recorté, en realidad tenía como 1.000.000 de registros, podrían hacer dulce acá de lógica. Por ejemplo, calcular cuál es la persona de nombre más largo que nació en julio del 19 y busca un archivo de 1.000.000 de personas y muestra los resultados, cosas de ese tipo. Bien. Bueno, la próxima clase va a ser la última clase y no nos vamos a centrar tanto en programar, sino en cómo utilizar Git y GitHub, que son las herramientas para poder trabajar en equipo. También se usa la consola y ahí vamos a poner foco en cómo vamos unificando el código a partir de diversos cambios que le vamos haciendo, pero no tanto foco en el algoritmo en sí. Por ende, si tiene alguna duda de las estructuras de control, de cómo manejar un for, un while, un for each, todo eso, traten de experimentar en estos días y el jueves me preguntan. O sea que si la última clase es este jueves, la Sí. semana que viene no tenemos. La semana que viene no es la de Semana Santa, creo que comienzan directamente en la semana posterior a Semana Santa, Sí, el de abril. con Ok. la primera clase de backend. Ok. Nuevamente, si tienen dudas, también le pueden preguntar al profe de backend, él va a seguir usando el mismo lenguaje, el mismo IDE, Visual Studio Code, tal cual lo venimos haciendo ahora. Bien. Obviamente con cosas mucho más complejas, ¿no? Bien. Buenísimo. Bueno, dejo de compartir.
Creo que empecé. Claro, exactamente. Recién ahora están empezando a experimentar. Yo sé que este problema capaz que les cuesta un montón hacerlo. Es normal, no se preocupen. Después de un tiempo programando, les va a salir mucho más fácil. Tenemos la tarea de la actividad 4. Bueno, es la que le acabo de decir. Esto está grabado, pero yo voy a subir la diapositiva y vayan a la última diapositiva y es esa. También les voy a subir este archivo con nombres que estamos viendo. También les recomiendo que lean la documentación de la librería esa, si quieren hacerlo. Si quieren usar la librería, a lo mejor lo quieren hacer a mano, como recién lo estuve haciendo yo. También lo pueden hacer. No, esto es C#. Sharp significa numeral en inglés. Lo que voy a decir es CSS. Es algo para dar estilo a las páginas web. Ahí Ignacio preguntó. Podemos armar nuestro propio archivo de ejemplos, sí, totalmente. Bianca levantó la mano. Sí, los archivos esos que va a subir al campus, Sí, hay que copiarlo en la carpeta en la que estamos trabajando, ¿no? Para que aparezcan en el programa. exactamente, la misma. También podrían estar en otras, pero van a tener que cambiar el path, como les comenté arriba. Y bueno, va a Sí, complejizar un poco. Va a complejizar un poco. Mejor directamente déjenlo en la misma carpeta donde tienen su código. buenísimo. Gracias. Buenísimo. Bueno, estamos entonces. Gracias por tu tiempo. Nos vemos el jueves. Chao, profe. Nos vemos, cuídense. Chao. Chao, Gracias, chao. profe. Hasta Un luego. genio. Buena clase, nos vemos. Gracias. Hasta luego. Bien ahí, profe. Debagueando en vivo. Sí.